Buenas noches, nos encontramos nuevamente en el canal Misty Virtual Class. Esta vez vamos con el curso de trigonometría. Vamos a empezar con la parte teórica de lo que es el curso de trigonometría y vamos con el primer tema llamado razones trigonométricas. ¿Sí? Vamos a ver. El tema muy importante puesto que los demás temas se desarrollan en base a este. Vamos a ver, recordemos lo siguiente, profesor. En trigonometría, razones trigonométricas. Vamos a empezar con un criterio muy interesante. Recordemos, en un triángulo, profesor, ¿cuánto sumaban los ángulos internos? Sumaban 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Teorema fundamental de la geometría. Pero la pregunta es, ¿por qué suman 180, profesor? ¿Por qué no suma 200 o por qué no suma 250? Vamos a hacer la demostración a continuación. Profesor, para poder realizar la demostración, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar algunos teoremas fundamentales de lo que son rectas paralelas. Si nosotros tenemos ahí el triangulito, profesor, cuyos ángulos son alfa, beta y teta, lo que vamos a hacer es trazar una recta paralela a la base. Sí, profesor, entonces una recta paralela a la base. Muy bien, profesor. Como son rectas paralelas, recordemos que se cumple el teorema en la Z, que los ángulos internos que se forman entre las rectas paralelas, como son iguales, profesor. Por ejemplo, en este caso, tenemos que en la parte inferior el ángulo interno es alfa, profesor, ¿sí? Y en la parte superior el interno correspondiente sería el que está ahí, ¿no? Y ese también tendría que ser alfa, profesor, ¿sí? Teorema de la Z, ángulos internos iguales. Profesor, lo mismo pasa por la derecha, el ángulo inferior es un teta, entonces el ángulo superior también tendría que ser teta, ángulo interno teta. Mira, qué sorpresa, nos damos cuenta de que los tres angulitos alfa, beta y teta forman la mitad de un círculo. ¿Y cuánto mide, profesor, la mitad de un círculo? Si es que el círculo entero mide 360, la mitad debería medir 180. Entonces llegamos a la conclusión de que en cualquier triángulo siempre la suma de ángulos va a ser igual a 180, profesor. Ahí está demostrado nuestra teoría. En el caso de trigonometría no vamos a trabajar con un triángulo cualquiera, trabajamos con un triángulo especial llamado triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Primero, para que se denomine triángulo rectángulo, uno de los ángulos internos, uno de los tres tiene que ser 90 grados. En este caso, este sería el ángulo de 90 grados, profesor. Muy bien. Si es que nosotros vamos a colocar el ángulo superior alfa, profesor, el de abajo, ¿cuánto tendría que ser? Ah, profesor, si es que mi ángulo interno ya mide 90 grados, ¿cuánto me faltaría para sumar 180? 90 grados. Quiere decir que los dos ángulos agudos que tengo tienen que sumar 90. Profesor, si es que el de arriba es alfa, el de abajo, ¿cuánto tendría que medir para que sume 90 con el de arriba? 90 menos alfa. Muy bien, profesor. A los lados vamos a colocarles, por ejemplo, A, B y C. Y recordemos que aquí en un triángulo rectángulo se cumple el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué me indica el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos, en este caso se denominan, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Recordemos que la hipotenusa siempre es el que está al frente del ángulo recto. En este caso ahí está nuestro ángulo recto y el C es el que está al frente de ese ángulo recto. Ese siempre va a ser la hipotenusa. Muy bien. Profesor, continuamos entonces. Un ejemplo, profesor, rápido y sencillo para que podamos familiarizarnos con esto. Tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos ahí que calcular el valor de x. ¿Qué haríamos, profesor? Ah, profesor, teorema de Pitágoras. X al cuadrado más 4 al cuadrado tiene que ser igual a 7 al cuadrado. Desarrollamos rápidamente esas operaciones que no están muy complejas y llegamos a la conclusión de que x tiene que ser a raíz de 33, profesor. ¿Estamos de acuerdo así? Muy bien, muchachos. Muy bien, vamos ahora entonces con la siguiente parte. Lados de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo tenemos dos catetos y una hipotenusa. Vamos a reconocer cuáles son eh, las denominaciones que se les dan a ellos, ¿te parece? Sí. Vale, por ejemplo, si es que nuestro ángulo en este caso es 90 grados, el que se pone al de 90 grados, ¿quién es, profesor? Dijimos que era la hipotenusa, siempre está al frente del ángulo recto. Muy bien, profesor, la hipotenusa siempre va a ser fácil de poder ubicar. Profesor, tenemos el ángulo superior teta, profesor. Ese ángulo superior teta tiene dos catetos, uno adyacente y uno opuesto. Profesor, ¿quién es el opuesto? Ah, el nombre te lo dice, el que está al frente, el que está opuesto. Si es que el ángulo teta es arriba, uy, el que está al frente, opuesto, ese sería el cateto opuesto. Y el que está al costadito, profesor, ese vendría a ser adyacente, cateto adyacente. Muy bien, profesor. Así es como se ubican los catetos y la hipotenusa. Por ejemplo, vamos a colocarle lados, en este caso vamos a colocarle letras, ¿sí? Por ejemplo, A, B y C para poderlo trabajar. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver ahora lo que son razones trigonométricas. Tenemos básicamente 6 razones principales que usted estoy seguro que usted ya los conoce. Por ejemplo, tenemos al seno. ¿Cómo se calcula el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, o también llamado cocho. Si es que nosotros calculamos en el triángulo inferior el seno, el cateto opuesto de teta vendría a ser A, y la hipotenusa, ¿quién dijimos que era? El C, el que está al frente del ángulo recto. Por lo tanto, el seno vendría a ser A sobre C. Mismo procedimiento vamos a realizar para los demás razones trigonométricas. Por ejemplo, vamos con el siguiente que vendría a ser el coseno. ¿Coseno qué es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces vendría a ser entonces el adyacente es B y la hipotenusa es C. Vamos finalmente con el otro.
Tangente, profesor. Tangente vendría a ser el famoso coca, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto, profesor, vendría a ser en este caso A y el cateto adyacente vendría a ser B, profesor. Por lo tanto, la tangente vendría a ser A sobre B. A partir de ahora, ya no es necesario memorizar. Solamente los tres primeros, coch, cach y coca. ¿Por qué? Los tres que vienen simplemente son los tres anteriores, pero en este caso invertidos. Por ejemplo, vamos a empezar con el medio, tangente. El recíproco de la tangente es la cotangente. Profesor, si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente será el recíproco, cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo mismo pasaría con el coseno. ¿El coseno con quién trabajaría? Con la secante. Si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante vendría a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, tendríamos que el seno trabajaría con la cosecante. Si el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, tendríamos que la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Y ya está, problema terminado. Entonces no es necesario memorizar los 6, solamente los 3 primeros y los 3 siguientes se trabajan en función a los 3 primeros. Muy bien, seguimos. Vamos ahora, vamos a ver un ejemplito. Vamos a colocar en este caso, vamos a colocar el valor de la variable x, ¿sí? En hipotenusa y vamos a calcular. ¿Cómo calculamos en este caso la hipotenusa, profesor? Teorema de Pitágoras. Vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Primer cateto es 4, segundo cateto es 9, cada uno de ellos elevado al cuadrado, y sumados me tienen que dar esa hipotenusa elevado al cuadrado, que sería en este caso ¿cuánto, profesor? Desarrollando sería raíz cuadrada de 97. Ya tenemos la hipotenusa, entonces ya podemos calcular cualquier razón trigonométrica. Profesor, vamos a colocar en este caso el triangulito, ya tenemos calculado todos los lados, entonces ya podríamos calcular cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, vamos a calcular el seno. Si nosotros queremos calcular el seno de teta, recordemos primero, ¿a qué es igual seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto, profesor, a teta? Ah, el que está al frente, opuesto a teta, 9, profesor. Colocamos el 9. ¿Quién es la hipotenusa? Sencillo, el que está al frente del ángulo recto. ¿Y quién está al frente del ángulo recto? Raíz cuadrada de 97. Por lo tanto, el seno vendría a ser 9 sobre la raíz cuadrada de 97. Muy bien, profesor, seguimos. Vamos ahora, vamos con otro ejemplo. Este es un triángulo muy conocido que más adelante lo vamos a ver, que es el triangulito de 5, 12 y 13. ¿Sí? Si usted verifica teorema de Pitágoras, si cumple 5, 12 y 13. ¿Sí? Vamos a calcular, por ejemplo, la tangente de teta. La tangente teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente por definición. ¿Y el cateto opuesto cuánto sería, profesor? 12, profesor. ¿Y el adyacente cuánto sería, profesor? 5, profesor. Por lo tanto, la tangente sería 5 sobre 12. Así de sencillo, ¿sí? Solamente es recordar a qué es igual la razón trigonométrica y lo demás ya podemos trabajarlo, ¿sí? Se puede solamente identificar los lados y reemplazar los valores. Vamos con razones recíprocas. Ya lo hemos conversado, ¿sí? Ya lo hemos mencionado también en la parte anterior. Vamos a colocarlo de frente. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién era su recíproco? El último, la cosecante, que vendría a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Profesor, ¿qué pasaría si yo multiplico estos dos muchachos? Ah, profesor, si yo los voy a multiplicar, mira, cateto opuesto sobre hipotenusa, por hipotenusa sobre cateto opuesto, uy, se van a cancelar. ¿Y cuánto me da ese producto? 1, profesor. Entonces combinamos y verificamos que el producto de seno por cosecante es 1. Van a haber 3 productos que me van a dar 1, ¿se acuerdan? El primero con el último, el segundo con el penúltimo y los dos del medio. Vamos a colocar entonces. Seno por cosecante, su producto es 1, tangente por cotangente, su producto es 1, y coseno por secante, su producto es 1. Pero siempre y cuando estemos trabajando con el mismo ángulo. Seno por cosecante es 1 porque el ángulo es teta en ambos casos. O sea, solamente seno por cosecante será 1 cuando los ángulos que contienen son iguales. Solamente en ese caso. Muy bien, pues continuamos. Vamos a colocar un ejemplito. En este caso tenemos seno de 20 por cosecante de 20 será 1. Sí, porque seno y cosecante y los ángulos son iguales, 20, 20, por lo tanto el producto sería 1, profesor. Muy bien, continuamos. Vamos con las famosas corrazones trigonométricas. No confundir razón trigonométrica inversa con corrazón. Razones inversas, el producto vale 1. Corrazones, profesor, ahí es diferente. Pero tienes que aprender a trabajar con el término coprofesor. Por ejemplo, vamos a colocar este triangulito. Vamos a recordar que los ángulos internos en el triángulo rectángulo tienen que sumar 90 grados. Perfecto, alfa más beta igual a 90 grados. Profesor, ¿qué más? A estos angulitos se les denomina ángulos complementarios. Cuando dos ángulos suman 90 grados se les llama ángulos complementarios. ¿Sí? Muy bien, profesor. Vamos a calcular, por ejemplo, aquí el seno de teta. Si nosotros reemplazamos y hemos practicado eso, vamos a hacerlo directo, seno de teta sería A sobre C. Pero vamos a calcular otra razón trigonométrica. Por ejemplo, el coseno de B. ¡Qué sorpresa! También nos da A sobre C. Profesor, ¿por qué sus valores son iguales, profesor? A sobre C, si son dos razones diferentes. Acá está lo interesante. Van a ser iguales porque teta y beta no son ángulos cualquiera. ¿Cómo se llamaban teta y beta? Ángulos complementarios.
Cuando dos ángulos son complementarios, se cumple a veces que una razón trigonométrica de uno es igual a la razón trigonométrica del otro. Pero profesor, ¿en qué caso se cumple eso? En los siguientes, en tres casos para ser específicos. Primero, vamos a colocar entonces el primer caso que es seno. Si a seno le aumentas co, ¿qué dice? Seno, profesor. Aumentando co dice coseno. Ah, entonces seno y coseno son corrazones trigonométricas. Entonces las dos razones van a ser iguales cuando en el primer ángulo es alfa y en el segundo ángulo está su complemento. ¿Que quién es el complemento de alfa? 90 menos alfa. Lo mismo pasará con los siguientes que son tangente y el siguiente que es cotangente. Profesor, secante. Si a secante le aumentas el co, ¿qué dice? Cosecante. Por lo tanto, también cumple esa propiedad de las corrazones. En este caso, la secante de alfa vendría a ser igual a la cosecante del complemento de alfa, que sería 90 menos alfa. Muy bien, profesor. Entonces ahí tenemos nuestro ejercicio. Bien, vamos, por ejemplo, con un ejercicio pequeñito. Tenemos dos tangentes de 20 por tangente de 70. Profesor, ¿qué hacemos? No puedes decir que el producto en este caso de tangentes es 1, porque te acuerdas que en recíprocas tangente por cotangente era 1. Pero aquí es tangente por tangente. ¿Qué puede hacer entonces? Lo que podemos hacer en este caso es cambiar uno de ellos a cotangente para ver qué me queda, ¿te parece? Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es un cambio, profesor. Profesor, si nosotros en la tangente de 20 lo podemos cambiar por qué? Por la cotangente de su complemento de 20. ¿Y quién es el complemento de 20? 90 menos 20. ¿Cuánto te da eso? 70. Por lo tanto me quedaría 2 cotangente de 70 por tangente de 70. Uy, qué coincidencia. Tangente por cotangente. Y los ángulos son iguales, 70, 70. Por lo tanto ese producto, ¿cuánto valía? 1. Me quedaría entonces 2 por 1, que simplemente sería 2, profesor. Muy bien, continuamos. Vamos ahora con propiedades muy importantes, ¿te parece? Primera propiedad. Cuando yo tengo en la parte superior un triángulo rectángulo, cualquiera, sin importar cuál es su ángulo, se cumple lo siguiente. Yo voy a trazar desde el vértice, ¿sí?, donde se encuentra el ángulo recto, voy a trazar una mediana. Propiedad de la mediana. Parte al lado en cuántas porciones iguales. En dos porciones iguales. Entonces va a ser una mediana. Este va a medir A y el otro también va a medir A. ¿Cuál es la propiedad, profesor? Que esa mediana que estoy trabajando también mide el valor de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son tres, en este caso, tres segmentos de recta que van a medir iguales. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la propiedad que se cumple en todo triángulo rectángulo. Segunda propiedad, profesor. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular el área de un triángulo? Profesor, área de un triángulo, base por altura sobre 2. Pero ¿qué pasa si no tienen la base? No tienen la altura. No se podría hacer. Para eso podemos recurrir a la trigonometría. ¿Qué me dice la trigonometría? Que el área de un rectángulo vendría a ser el producto de dos lados consecutivos, ¿sí? Producto de los dos lados consecutivos, multiplicado por el seno del ángulo que forman, que en este caso es θ. Y todo eso dividido sobre 2. Quiere decir que necesito dos lados consecutivos y el ángulo que forman entre ellos. Muy bien, entonces vendría a ser que el área sería el producto de lados entre 2 por el seno de θ. Muy bien. Vamos ahora con triángulos notables que usted debe conocer. Primer triángulo notable, 37, 53. Ese triangulito 37 y 53, ¿cuáles son sus lados? 3, 4 y 5. ¿Por qué son triángulos notables? Porque sus lados y ángulos ya son conocidos. Siempre cuando usted vea 37 grados en un triángulo rectángulo, sus lados estarán en proporción de 3, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sin importar cuál sea esa proporción. Siempre estarán en esa proporción de 3, 4 y 5. Profesor, entonces, ese es nuestro primer triangulito notable. Y por cierto, es el único triángulo rectángulo cuyos lados se encuentran en progresión aritmética. ¿Sí? Muy bien, profesor. Abajo, recordemos que tenemos el triangulito de 45, 45, cuyos lados son 1, 1, raíz de 2. Se encuentran en esa proporción. Y es el único triángulo rectángulo, en este caso, que vendría a ser isósceles. Muy bien, profesor. Existen muchos triángulos notables más, ¿sí?, que usted tiene que recordar. Por ejemplo, tenemos el triangulito de 16, 74, cuyos lados ¿cuáles son? 7, 24 y 25. Tenemos al de 8, 82, cuyos lados ¿cuáles son? 1, 7, 5 raíz de 2. ¿Sí? Son triangulitos de repente que no son muchos, pero siempre son necesarios en los ejercicios. Por ejemplo, el triángulo de 30, 60, que es muy conocido. ¿Cuáles son los lados del triángulo 30, 60? 1, 2, raíz de 3. Sí, son triángulos que debemos conocerlos. Muy bien. Profesor, continuamos entonces. Vamos con la última parte. Profesor, vamos a calcular razones trigonométricas, en este caso de triángulos rectángulos. Profesor, triángulo rectángulo notable, 37 y 53, 3, 4 y 5. De frente, ya hemos practicado. Coseno de 37. ¿A qué es igual primero coseno? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Adyacente cuánto es, profesor? El 4, ¿sí? La hipotenusa, profesor, ¿qué vendría a ser? 5, profesor. Por lo tanto, vendría a ser 4 quintos. Sí, ahí debería ser 4 quintos. ¿Sí, muchachos? 4 quintos. Continuamos. Seguimos, profesor. La tangente igual a opuesto sobre adyacente.
que vendría a ser el opuesto 3, el adyacente 4 vendría a ser 3 cuartos. ¿Sí? Muy bien, continuamos, profesor. Razones trigonométricas de ángulo mitad. La última parte. A veces sucede que nos piden calcular la razón trigonométrica de un ángulo mitad. Por ejemplo, el siguiente caso. Nos van a pedir calcular la tangente de alfa medios. Profesor, pero ¿qué dato nos dan? Nos dan el siguiente dato. Solamente ese es el enunciado. Tenemos que el angulito es alfa, tenemos el cateto opuesto, tenemos el adyacente, la hipotenusa no nos da y nos piden calcular cuánto vale la tangente de alfa medios. Razonemos. No podemos en este caso trazar líneas porque no tenemos el ángulo alfa medios. No podemos calcular la razón trigonométrica si no tenemos el triángulo rectangular alfa medios. ¿Qué hacemos? Vamos a generar un triángulo rectángulo para alfa medios. ¿Cómo le hacemos? Profesor, de la siguiente forma. Primero calculamos la hipotenusa, ¿te parece? Aplicamos teorema de Pitágoras, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a x al cuadrado, por lo tanto, x ¿cuánto vale? 13, profesor. Continuamos. Vamos a aplicar entonces ahora nuestro método. ¿Qué se hace en este caso? Lo que se hace es lo siguiente. Sí, vamos a ver nuestro método. Procedimiento. Lo que va a hacer usted es lo siguiente. Ya tenemos el triángulo rectángulo cuyos lados son 5, 2 y 13 y el ángulo interno es alfa. Lo que vamos a aplicar es lo siguiente. Vamos a prolongar en este caso la base. Profesor, ¿la base cuánto vale? 12, profesor. Y la vamos a prolongar. Profesor, ¿qué longitud la vamos a prolongar? La vamos a prolongar la misma longitud que mide la hipotenusa. ¿Sí? La misma longitud que mide la hipotenusa. Si el que es hipotenusa mide 13, el de abajo también tiene que medir 13. Esa es la condición que tenemos que realizar. ¿Sí? Muy bien, profesor. ¿Por qué, profesor? Porque si es que esos dos van a medir 13, los ángulos internos tienen que ser iguales, teta, teta. Y además te acuerdas que la suma de dos internos te da un externo, ¿sí? Por lo tanto, teta más teta tiene que ser igual en este caso a alfa, ¿sí? Que es el externo. Profesor, despejando, ¿qué me quedaría? Que teta vendría a ser igual a alfa medios. Ya apareció el ángulo de alfa medios, entonces ya tenemos el triángulo rectángulo de alfa medios. Profesor, reemplacemos entonces. Ahí está, en la parte superior, sí, vamos a colocar que ya la distancia dijimos que tenía que ser 13, siempre la distancia prolongada es igual a la hipotenusa. El ángulo, ya hemos calculado que el ángulo externo, bueno, vendría a ser un alfa medios, ¿no? Ya lo hemos demostrado. Y ya tenemos el triangulito de alfa medios, si te fijas, mira. El que está al frente de alfa medios, profesor, ¿quién es? 5. Profesor, ¿cuánto vale toda su cateto adyacente? 12 más 13, 25. Por lo tanto, yo puedo calcular la tangente. El cateto opuesto sería 5 y el cateto adyacente vendría a ser toda la base que es 12 más 13, 25. Profesor, problemita se acabó, profesor. Ahora, si queremos calcular el valor de y, también podríamos hacer. ¿Cómo le haríamos? Teorema de Pitágoras. Profesor, rápidamente aplicamos nuestro teorema de Pitágoras y eso vendría a ser 5. Sí, resolviendo nos quedaría 5 raíz cuadrada de 26. ¿Estamos de acuerdo así? Muy bien. Eso es todo, muchachos. Tenemos las principales propiedades que necesitamos para poder desarrollar problemitas de lo que corresponde a razones trigonométricas. Entonces, no se olviden de repasar los teoremas. Ya estaremos publicando los videos de ejercicios de nivel básico, intermedio y avanzado. ¿Sí? Entonces, muchachos, no se olviden de compartir, suscribirse a nuestro canal. Y bueno, esto se hace con mucho cariño. Nos vemos entonces en otra oportunidad con los ejercicios de nivel básico. Muy bien, cuídense muchachos.